¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios en este día domingo para estudiar, consolidarnos cada vez más en los consejos de lo que el Señor nos ha dejado escrito. Aquí el pastor Santiago Lépez de la Iglesia Unión de Centros Bíblicos de Sinden Park, Rosa de Sarón. Bienvenidos, amados hermanos, a compartir la palabra bendita del Evangelio. Oramos a nuestro Dios. Señor, gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por tener tu palabra abierta entre nosotros. Y tú que acompañas a cada uno de tus hijos, Señor, en sus hogares, fortaléceles, dirígeles a través de tu Santo Espíritu y guíanos a comprender la escritura que tú nos dejaste para nuestros tiempos. Gracias, amado Jesús, en tu nombre. Amén. Manténganse alerta. Es el tema que quiero compartir con ustedes, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del verso 7 en adelante. Quiero compartir con ustedes pantallas con la Biblia electrónica que vamos a estar viendo a continuación y donde va a estar basada nuestra exposición de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, algunos textos bíblicos, pero tengo que decirte, hermanos, que el título Manténganse alerta no es algo mío, sino que es algo que está descrito en los evangelios. Hoy quiero compartir contigo lo que el Señor estuvo enseñándole a sus discípulos 2 días antes que Él muriera en la cruz. Estamos hablando del día martes. Ese día martes fue sumamente exhaustivo para el Señor en el templo, enseñando a todo el pueblo, a los líderes religiosos, pero también a sus discípulos de una manera particular. Es aquí donde les habla y les llama la atención en que deben mantenerse alerta. Y hay 3 puntos que en forma natural aparecen aquí en el texto de la Biblia, en la Reina Valera, y nos dice desde el verso 8 en adelante, en el primer punto, mirad que no seáis engañados. Hay otro, mirad en el verso 29, cuando dice esta parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Y hay una tercera frase en el verso 34, mirad también por vosotros mismos. Es ahí el bosquejo natural que nos muestra este pasaje, pero comencemos anunciando que le preguntaron sus discípulos cuando el Señor le había dicho que cuando habían visto el enorme templo, lo hermoso en que había sido construido, el Señor les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no iba a ser destruida. Entonces, con esta interrogante, algunos de los discípulos se acercaron a él y le preguntaron, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando sucedan todas estas cosas? Y ahí el Señor le habla de estos 3 cuidados y observaciones que deben tener y deben mantenerse alerta. Ya hemos visto estos 3. Mirad que no sean engañados, mirad acerca de los tiempos y mirad acerca de su conducta. Es ahí donde están estos 3 puntos. Rápidamente vamos a tener que exponer esto. Hay mucho que hablar y también interpretar, pero veamos la realidad de lo que nos dice la palabra del Señor, cuando habla que debemos mirar los acontecimientos. Como primer punto, mirar los acontecimientos. Y una de las cosas que deben estar atentos sus discípulos acerca de los sucesos es que no deben ser engañados. Y dentro de los engaños nos hablan precisamente de estos falsos mesías, porque vendrían muchos en su nombre, diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Bueno,
El Señor dice literalmente que vendrán muchos en su nombre. Históricamente, esto está plagado de falsos mesías. Sin embargo, a la luz de la historia, dentro de lo que es el proceso de Israel, encontramos a un personaje que se consideró también como un Mesías libertador de Israel, ya en los primeros años, en el año 130 después de Cristo, cuando los romanos habían arrasado con el templo y con la ciudad de Jerusalén, y donde se había levantado un templo en honor a Júpiter, se levantó un joven muy valeroso llamado Bar Kokhba, quien quiso libertar a Israel de esta abominación. Fue apoyado también por un rabí muy famoso de aquellos tiempos. Y muchos consideraron que era el Mesías, pero no fue así, porque este Bar Kokhba fue derrotado por los romanos y el pueblo de Israel sufrió una pérdida y un martirio que dicen algunos que fueron 500.000 personas. Fue realmente eh, algo dramático. Pero a través de la historia, los judíos también han considerado a otros personajes famosos como su Mesías. Eh, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, ya en los siglos del año 1700, cuando conquistó Egipto y quiso subir a Jerusalén para conquistarla, pero grandes ciudades como Acco y la misma Jerusalén, que estaban amuralladas, no pudieron ser vencidas por Napoleón Bonaparte. Los judíos consideraban que este personaje era el mismo Mesías que venía a liberarlos, porque Napoleón Bonaparte había decidido entregar a Jerusalén a control judío. Pero no sucedió así. Pero en nuestros tiempos, en estas generaciones, hemos visto una gran cantidad de ungidos que han venido en el nombre de Dios y quieren hacerse pasar, que son enviados por el Señor con nuevas revelaciones, con nuevas enseñanzas. Bueno, ¿qué dice el Señor? No vayáis en pos de ellos. Y el Señor empieza a decirles que estén atentos también a los acontecimientos de las naciones a su alrededor. Y vuelve a decir que cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Y les dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero no es el fin o no será inmediatamente el fin. Es necesario que vengan estas guerras y rumores de guerra, pero no debemos alarmarnos. Hoy en día hay países que están en guerra y nos damos cuenta a través de las noticias de lo cruel que están sucediendo varias de estas naciones. Ahora, el Señor vuelve a reiterar en el verso 10 que se levantará nación contra nación y reino contra reino, que habrán grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto está hablando a, de los discípulos y lo que va a acontecer con Israel y con el mundo entero. Esto es el principio o la antesala de la tribulación y la gran tribulación. Y esto nos dice el Señor para que nos mantengamos alertas, para que tengamos cuidado de observar lo que hay a nuestro alrededor, pero no nos debemos alarmar, sino que debemos entender que es necesario que esto suceda de esta manera. Miren, cuando habla el Señor que habrá grandes terremotos, eh, Chile es el país más sísmico del mundo, junto con Japón. Chile ostenta el récord mundial de tener el terremoto registrado más grande de la historia, de 9.5, aquí en el año 1960, eh, en Valdivia. Entonces, podemos ver que grandes terremotos han ocurrido en nuestra generación. eh, Podemos recordar el mismo terremoto que ocurrió en Japón, un 9.2, y
No yendo más lejos, podemos recordar el mismo terremoto y maremoto que como ciudad aquí en Coquimbo experimentamos con este gran terremoto de 8.4. Grandes terremotos. Son lo que el Señor estaba anticipando, pero es necesario que esto acontezca de esta manera. Pero veamos también lo que el Señor sigue diciendo como antesala de antes que vengan la tribulación, cuando dicen que en diferentes lugares habrá grandes hambrunas. Y esto es por culpa del hombre. No porque la tierra no produzca más, sino que la tierra puede producir más, sino que es por la falta de administración, por falta de malos gobiernos. Hay que ver cómo está sufriendo Venezuela el día de hoy. Muchos de los hijos del Señor están sufriendo de grandes hambrunas también por esto. Observemos lo que ya está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro propio continente. Pero, ¿qué más podemos hablar de la antesala de la tribulación cuando nos habla de pestilencia? Es una peste que está gobernando el mundo entero el día de hoy y tiene nombre, se llama COVID-19. Esta pestilencia, amados hermanos, ha abarcado a todo el mundo. Y habrá temor a todas las personas. Y es así, el mundo tiene miedo. Pero es necesario, dice el Señor, que todo esto acontezca, pero todavía el fin no será inmediatamente, porque vienen otros procesos. Tenemos que hablar de eso. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice que y habrá grandes señales en el cielo. El año pasado nos reunimos para ver y disfrutar un gran eclipse de sol aquí en nuestra ciudad, en nuestra región. Hoy, también prontamente en octubre, en el sur del país, en Temuco, en región de los lagos, también se va a ver otra gran señal en los cielos de otro eclipse, eclipse de sol. Grandes señales en el cielo. Han habido muchos eclipses a través del mundo, pero hay que darse cuenta que dentro de la astronomía estamos viendo muchísimas investigaciones. Aquí desde nuestro propio país existen los grandes telescopios que apuntan hacia el universo, haciendo enormes descubrimientos arriba en los cielos. Grandes señales en el cielo. Pero nos sigue hablando el Señor cuando dice, mirad, manténganse alerta de los acontecimientos. Pero dice el Señor en el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, los discípulos iban a sufrir persecución, porque les iban a echar mano y os perseguirán. El Señor le está anticipando a sus discípulos, a los apóstoles, que sufrirían persecución y que serían entregados a la sinagoga. Todo el libro de los Hechos nos hablan de ese tipo de persecución y de cómo la iglesia sufrió por predicar el evangelio, tanto Pedro, tanto Pablo, el mismo Jacobo que murió a espada y los mismos diáconos, el mismo Esteban que murió apiedrado, realmente son señales de una persecución de los que siguen a Cristo. Habla y le está anticipando de todo esto que nos muestra de estas persecuciones. Ahora, yendo más allá, el Señor les dice ahí en el verso 20 que la Jerusalén misma que ellos conocen iba a ser destruida. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Y eso ya ocurrió. Históricamente sabemos que Jerusalén, el templo, fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, donde fue arrasado el templo. No quedó piedra sobre piedra. Cristo lo anticipó durante esta enseñanza a sus discípulos, tanto del versículo 20 al versículo 33, el Señor les explica con lujos y detalles y con precisión de cómo sería tomada la ciudad y cómo iba a ser arrasada. Y el Señor les advierte, les previene, les aconseja que los creyentes
huyan de Jerusalén, que se alejen de la ciudad para salvar su vida. Y el Señor les anticipa todo esto. Y los que estuvieron atentos, los que estuvieron eh, a- observando la palabra de Cristo, seguro, cuando vieron estas señales que Jerusalén iba a estar rodeada y que venía a ser asediada por los romanos, tenían que huir. No podían quedarse, no podían orar, no podían ayunar y decir que el Señor los librara de esto. No, porque ya había un mandato del Señor que tenían que huir. Y muchos de los creyentes fueron esparcidos por distintas regiones de Europa, de Asia, de Oriente Medio, para salvar sus vidas. Y donde iban predicando el Evangelio. Pero ya estaba anticipado el Señor que Jerusalén iba a ser destruido y el templo iba a ser arrasado en esos tiempos. A la vez, en el versículo 25, el Señor le sigue hablando ahora de un hecho ya más a futuro, cuando nos habla de su venida en gloria y majestad, cuando dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, esto de una eh, manera cósmica, cosa que todavía estamos por ver. Hoy estamos viendo atisbos de estas señales, pero vendrán señales mucho mayores, mucho más dramáticas en el sol, en la luna y las estrellas y en las angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. No, lo que nos habla precisamente de lo natural y también de lo sobrenatural que va a ocurrir en aquellos tiempos cuando Cristo venga, cuando dice en el verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, cuando dice que todo ojo le verá. Es una gloria visible para todos. No viene en secreto como en el rapto, sino que viene eh, en una manifestación potente y gloriosa desde los cielos, poniendo su pie en el monte de los olivos. Gloria y majestad. Y bien dice el Señor, cuando comiencen estas cosas a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, vuestro rescate está cerca, les dice a los discípulos y a la misma nación de Israel. Pero el segundo punto que podemos ver aquí en forma natural está en el versículo 29, cuando dice, mirad los tiempos. Mirad los tiempos. Y específicamente lo habla a través de este símil, a través de esta comparación, de una manera ilustrativa. Y dice, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí el Señor está haciendo una ilustración y quiere aclararle a sus discípulos ciertas señales que deben estar atentos, que observen, que tengan cuidado, que se fijen en estas señales. Mirad la higuera. Sabemos que el Señor ha comparado a Israel con varios símiles, con la viña y también con la higuera. Y aquí habla de mirad la higuera y a todos los árboles, que nos habla precisamente mirad a Israel y mirad también a los que rodean a Israel, que tienen que ver a las naciones. Mirad la higuera, mirad a Israel y mirad a las naciones. Y le dice, cuando ya brotan, está haciendo esa comparación cuando brotan en el tiempo del verano, cuando ya comienzan a dar ciertas señales, cuando comienza a reverdecer estos brotes, viéndolo, dice el Señor, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Conocemos estas estaciones del verano, sabemos que el verano dura 3 meses. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí de una manera figurativa? Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas que empiezan a brotar, cuando empiezan a manifestarse
la situación con Israel, con las naciones, cuando escuchan, hay guerras, rumores de guerras, cuando ves que hay terremotos, cuando hay inicios de hambres, hambrunas a gran escala, y cuando vean las grandes pestilencias, vean que cuando sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Pero no es inmediatamente, como dice el Señor, porque faltan otros procesos, pero está cerca, no que ya llegó, sino que está cerca. Esa cercanía está por aparecer en la gloria y majestad del Señor. No es inmediatamente, sino que está por aparecer. Entonces, dice el Señor, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hay muchísimas interpretaciones, pero yo quiero referirme textualmente a lo que nos dice el mismo idioma griego para evitar malas interpretaciones, precisamente cuando dice que no pasará esta generación. La palabra generación, hay algunos que lo toman como una edad precisa de 40 años o 80 años y comienzan a calcular años para la venida del Señor o para el establecimiento del reino de Dios. Mira, literalmente la palabra generación en griego es genea y habla de una edad, de un periodo, habla de un tiempo. Y ese tiempo no es limitado ni a 40 años ni a 80 años, sino que habla de un periodo de tiempo, de un espacio indeterminado. No podemos definir con exactitud cuándo vendrá el Señor, porque solamente Él lo sabe. Él nos lo dijo, que nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. No podemos nosotros comenzar a calcular ni a poner fechas porque podemos correr enormes errores y esos errores se pueden pagar muy caro. No es así. La palabra exacta en griego habla de generación, habla de un periodo de tiempo indeterminado, de una edad, de un periodo, de esta generación antes que todo esto acontezca. Son sucesos que van a suceder en un periodo de tiempo que pueden ser 80 años, pero también pueden ser 200 años. Pero por las señales, por los brotes que nos hablan del verano, sabemos que el establecimiento o la venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo, del reino de los cielos, está cerca. No es inmediatamente. Pueden ser un año, como pueden ser 50 años más. Es un periodo indeterminado, lo cual no hay fecha fija que podamos nosotros establecer, porque es un tiempo, es una edad. Entonces, porque de cierto dice el Señor, os digo, que el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar, porque las palabras del Señor son precisas, son exactas y podemos confiar absolutamente en lo que el Señor nos ha dicho. Bueno, el tercer punto es el que quiero centrarme en este momento. Todo esto es un resumen alrededor de los acontecimientos, de los tiempos en donde nosotros debemos observar, pero es aquí donde yo quiero centrarme ahora para eh, entender y sacar una lección en nuestras vidas, en este tiempo, en este periodo que vivimos, cuando dicen, mirad también por vosotros mismos, mirad su conducta. Y hay tres cosas aquí que el Señor nos advierte. Y vamos a leer este pasaje del verso 34 hasta el verso 35. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día,
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos que observen, que se fijen, que tengan cuidado en tres cosas que que tienen que experimentar y que tienen que guardarse. Mirad por vosotros mismos. Cuídense también de su conducta, porque en vuestros corazones, dice, en esta subida, no se carguen de glotonería. Vamos a la escritura misma cuando dice que no se carguen de glotonería. La palabra cargar tiene que ver con agobiarse, con estar abrumados, abrumados ciertamente con una vida de glotonería. Y cuando nosotros leemos esta palabra glotonería, lo relacionamos de inmediato a lo que tiene que ver con alimentación, con disfrutar ciertamente de los alimentos. Pero no es solamente de la alimentación, porque textualmente la palabra glotonería tiene que ver con una palabra que significa de pasar a los excesos. A eso se refiere la palabra glotonería, que no es solamente la comida, sino que tiene que ver a cualquier exceso que pueda existir en nuestra vida. Y podríamos leer de la siguiente manera entonces, cuando el Señor dice, mirad también su conducta, que vuestra vida no se agobie en excesos. Lo podríamos leer así, que vuestra vida, su corazón, sentimientos, pero también habla de la vida plena, que no se abrume con exceso, con abusos, con inmoderaciones. El Señor nos está hablando de este primer punto aquí, de ese tipo de conducta. Y hoy más que nunca vemos que la vida es una vida de excesos. Es ahí donde el Señor dice, calma, calma, no se agobien ni abrumen por estos excesos. Pero sigue el Señor y también que vuestros corazones no se embriaguen, que habla que vuestra vida no sean intemperantes. La palabra embriaguez sabemos que es borrachera, pero internamente en el texto nos habla de ser intemperantes, pero también descontrolados. Y hoy más que nunca es cuando los creyentes debemos mantener el control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestras decisiones y de nuestra forma de vivir. Por eso, que vuestros corazones, dice el Señor, no se agobien con descontroles. Es preciso el Señor en esto. Y sigue, que vuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. La palabra afán, literalmente en griego, es preocupaciones, es una interpretación de estar ansiosos o literalmente distracciones. ¿Qué nos dice el Señor? Que en estos tiempos, antes de la hecatombe del mundo, en realidad, y de los juicios que vienen sobre esta tierra, ¿qué es lo que vamos a tener que cuidar y manteniéndonos despiertos y poner atención? Es que nuestros corazones no vivan atribulados por ansiedades, preocupaciones o distracciones que no sean el estar atentos a lo que el Señor nos muestra o nos ha dicho. Que vuestra vida, que vuestra vida no se agobien en los afanes o preocupaciones de esta vida, dice el Señor. Y debemos ser sinceros. Cada uno de nosotros vive con ansiedad. Quiere metas, quiere cumplir los proyectos, quiere avanzar en esta vida y alcanzar ciertos privilegios que nos gustaría tener en esta vida.
pero no debemos preocuparnos en exceso de una manera descontrolada en ese tipo de vida, porque ya quitamos nuestra vista desde del reino de los cielos. Esta es la advertencia del Señor para estos tiempos. Cuídense, manténganse en control, no afanados ni ansiosos por las cosas terrenales. Y dice el Señor, y que venga de repente vosotros aquel día, cuando venga de una manera inesperada, de una manera repentina sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? Verso 27 está aquí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Y es ahí donde hay dos respuestas. Una es cuando venga el Señor de una manera inesperada, de repente, en secreto, y el Señor nos llame en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a su presencia. Que no nos sorprenda que venga de repente, nosotros viviendo de qué manera, de una manera de exceso, de vivir de una manera excesiva en abusos, viviendo intemperantes, descontrolados y viviendo afanados y preocupados en esta vida. El Señor dice, no, no es la forma que yo quiero que ustedes vivan, dice el Señor. Porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos puede llamar a su presencia, dice el Señor. Pero mira, sigue el texto en el verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Esto no es solamente para los que son seguidores de Jesucristo, sino que amplía el Señor esto a todo el mundo, que este denominado que vendrá como un lazo. La palabra lazo da la intención de trampa, pero también se puede definir como tentación. Una vida de tentación. ¿Qué tentación? Porque vendrá como un lazo. ¿Qué vendrá como un lazo? Que los corazones, que la vida viva agobiados y abrumados en descontroles, en afanes y preocupaciones excesivas en esta vida. No. Dice el Señor, cuidado, porque vendrá un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de esta tierra. Debemos mirar con atención este tipo de conducta que existe en el día de hoy. Hoy vivimos en excesos. Hoy vivimos con gente intemperante y descontroles a gran escala. Y a la vez vemos también el afán de la vida, la ansiedad, la preocupación y grandes distractores que no nos dejan mirar más allá hacia el cielo, sino metidos la cabeza aquí en la tierra. Esa es la advertencia del Señor para nosotros hoy. ¿Qué dice el Señor en el verso 36? Velad. Dicho de otra manera, manténganse despiertos. Pongan atención, dice el Señor. Manténganse despiertos, pues, en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí está la ordenanza del Señor. Manténganse despiertos, velad. ¿Sabes cómo? Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Hay muchas maneras de orar. Podemos orar de rodillas, podemos orar con los ojos cerrados, podemos orar en pie, podemos orar con los ojos abiertos. Tú puedes estar trabajando y puedes estar comunicado con el Señor, manteniéndose constantemente, orando en todo tiempo delante de la presencia del Señor. La clave es estar mentalizado y conectado constantemente, es decir, estar en línea con el Señor.
estar en línea, velando, despierto. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, para que no seamos turbados por las cosas que suceden al mundo entero, que no nos desesperemos por todas estas enormes señales que estamos viviendo en nuestros tiempos. Y que nos dice el Señor, que estemos velando y orando para que seamos tenidos por dignos. La palabra dignos tiene que ver para que tengamos la fuerza, que estemos firmes, que perseveremos delante de la presencia del Señor, no dejando a un lado al Señor y su palabra, sino estando conectados con su palabra. Y dice el mismo Señor, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán, manteniéndonos en el Señor, esperando su regreso, que puede ser en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier periodo de tiempo, tenidos por dignos, tener la fuerza, la perseverancia y de escapar de estas cosas que vendrán, escapar de la tribulación y gran tribulación que viene sobre el mundo entero. Esto, amados hermanos, nos dice, y de estar en pie, es decir, estar firmes delante de la presencia del Señor Jesucristo cuando Él venga a buscarnos. Y eso puede ser pronto. Ánimo, amada iglesia, mantengámonos alertas, miremos los acontecimientos a nuestro alrededor, veamos los tiempos y veamos y observemos un tipo de conducta que agrade al Señor. Amado, esto es lo que el Señor dice, les enseñaba en el día a sus discípulos y de noche se iba al monte de los olivos y al otro día el Señor fue y predicó durante toda esa mañana y la gente quería escucharlo, amados, pero el mensaje para hoy es este, del versículo 34 en adelante. Que el Señor te ayude, que el Señor te dé la capacidad de priorizar lo que es realmente importante en tu vida espiritual. Sabemos que en esta vida, cuando el Señor nos llame a su presencia, no vamos a llevar absolutamente nada material, pero vamos a llevar todo lo que pudimos hacer en el área espiritual por el Señor, haciendo tesoros en el cielo, para que el nombre, para que el reino del Señor sea engrandecido a través de tu vida, a través de lo que tú puedas hacer para la obra del Señor. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te ayude. En el nombre maravilloso de Cristo, amados, estamos en contacto.